Buenas noches, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una noche fresca en la isla del Cordero, Puerto Rico. Y quiero tocar un tema rapidito, un tema que le atañe, le compete a la iglesia. Nosotros como un cuerpo de Cristo nos compete escuchar este mensaje. Primeramente, yo, como el que lo voy a dar, tengo que escucharlo también, porque esto me atañe a mí también, como discípulo de Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo. Quiero hablar del el tema de una encomienda, porque quien tiene un mandato no necesita un llamado. Quien tiene un mandato no necesita un llamado. Ahora la pregunta que te hago, iglesia: ¿tienes un llamado o tienes un mandato? Para eso vayamos a Mateo capítulo 10, 28, Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, eso es un imperativo, eso es un mandato. Eso no se trata de te aconsejo por si acaso, ¿verdad? Si tú lo quieres así, de esa manera, mira a ver, piénsalo a ver. No, no, no. Por tanto, id y haced discípulos. La pregunta sería entonces, ¿cómo hacemos discipulado? ¿Cómo hacemos a un discípulo? Sabemos que son muchas las iglesias que tienen su estrategia de discipulado, su mecanismo, herramienta, su logística de discipulado dentro de su congregación. Pero aquí hay algo que Jesús le mandó a los discípulos de él, que luego fueron sus apóstoles, y a todos los que con él estuvieron, a hacer algo que todavía no eran, como quien dice, todavía no eran la iglesia como tal. Estaban comenzando a hacer iglesia. Luego de esa encomienda, el Señor se levanta. Luego que Jesús le da la encomienda, es levantado en nubes. Y entonces los discípulos de Jesús se fueron al aposento alto. Y de repente, el día de Pentecostés, como viento recio, recibieron la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque cuando Jesús se le apareció a los discípulos en su casa, cuando pensaban que él había muerto, pero que el cuerpo no estaba, y se le presenta a María Magdalena, y luego se le presenta a ellos, atravesando por la puerta que estaba cerrada, y hablando con ellos, le dice a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo. Y sopló en ellos. Pero luego que Jesús se va al cielo, ellos en el aposento alto, el día de Pentecostés, de repente, como viento recio, reciben la llenura, el bautismo, la llenura, la inmersión del Espíritu Santo, en el cual fueron repartidas lenguas como de fuego. Y no voy a entrar en una hermenéutica con respecto al asunto de las lenguas. Luego pudiéramos hacer ese estudio.
Pero el título de este mensaje es Id y haced discípulos. A este texto se le conoce como la Gran Comisión. Pero, ¿qué es hacer discípulos? ¿Qué es eso? En cierta ocasión Jesús, en un día sagrado, el día sagrado para los judíos, el día de reposo, mientras comía en la casa de un gobernante y fariseo, un alto puesto político y religioso, les hace o les dice algo a todos. Algo que muy bien pudiera caerle mal o hasta provocarle disgusto y molestia. Cuando leemos en Lucas capítulo 14, los versos 26 y 27, y luego el verso 33 para no alargarlo, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Doblemente wow. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 3 veces wow, 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 wow. ¿Qué palabras dio Jesucristo allí frente a un gobernante y fariseo en una casa de un judío? Aborrecer. El que no aborrece, el que no lleva su cruz, el que no renuncia. Pero aborrecer, aunque existe un buen número de palabras sinónimas, este aborrecer va dirigido, escuchen bien, a amar. ¿Cómo es eso, Saúl? Simplemente, el aborrecer que está hablando aquí en la Escritura va dirigido a amar. Por lo que entendemos por aborrecer como amar menos que. Amar menos que tal cosa o que tal persona. En Mateo 22, verso 37 al 40, Jesús resume todos los mandamientos de la ley de Moisés en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y en otros evangelios se menciona con toda tu fuerza. Este es el primer y gran mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. Así que, ¿qué podemos ver con todo esto? Si hay algo que amas más que a Dios, no puedes ser discípulo de Jesucristo. Es simplemente lo que Jesús le dijo a ese gobernante fariseo. Si amas algo o a alguien más que a Dios, no puedes ser mi discípulo, dice el Señor. Jesucristo, siendo el eterno, el glorificado, el resucitado, el victorioso, le pregunta a Pedro, siendo su discípulo, y le pregunta algo que pudo haberle caído tal vez como chocante de primera impresión, de primera intención, pero luego como que un poquito de molestia y tal vez de frustración. Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo Jesús, le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y luego le da una encomienda, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Jesucristo, siendo 100% hombre, Jesús,
En todo su ministerio procuró hacer la voluntad del Padre, mostrando su total amor. Cuando leemos Juan 3:16, que prácticamente entiendo que toda la iglesia debe conocerlo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, siendo hombre y siendo totalmente Dios, procuró hacer la voluntad del Padre, mostrando su amor. Jesucristo, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, se humilló, obedeció hasta su muerte. Mira cómo lo dice en Filipenses capítulo 2, verso 17. Versos 7 y 8, perdonen. Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8. Voy a leerlo desde el 6. Voy a leerlo desde el 5 mejor, porque esto es para la iglesia. Querido amigo, escucha, porque sé que te vas a topar con este video, pero este mensaje es para la iglesia. Luego al final hablaré contigo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se despojó, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero luego toda la potestad le fue dada a Jesucristo, tanto en el cielo como en la tierra, como dice en Mateo capítulo 28, verso 18, el verso antes del mandato que él le dio. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y este Jesús, Jesús de Nazaret, el eterno, el Mesías, se le presenta, el Cristo, se le presenta a sus discípulos y le da la encomienda de hacer discípulos. Pero, ¿discípulos para qué? ¿Acaso para llenar templos? ¿Para tener muchas membresías y poder cumplir con los días de culto? Todo lo antes mencionado es parte de la vida cotidiana cristiana. Sí, todo eso está bien, pero ¿qué es en realidad lo que Cristo le pide a la iglesia? Cristo Jesús le pide: vayan y busquen a todo aquel que se atreva a amarme a mí más que a sus propias vidas. Vayan, iglesia, y busquen a todo aquel que se atreva a amarme a mí más que a sus propias vidas. Y nuevamente Jesús les repite: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 12:25. Por si acaso piensa que me inventé ese escrito. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aleluya. Nuevamente podemos ver que cuando él menciona la palabra aborrecer, no nos está diciendo que seamos unos infelices. Lo que nos está diciendo más bien es: ¿quieres ser mi discípulo? Ámame más que a tu propia vida. ¿Quieres ser mi discípulo? Ámame más que a tu propia vida. Escuchen bien, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ámame más que a tu propia vida. ¿Qué dice en Juan 1:1 al 4?
En el principio era el Verbo, la palabra. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Por Él todo fue hecho. En Él, ¿en quién? En Jesucristo. En Él estaba la vida. Sus 3 años de ministerio, lo que pudiéramos catalogar como 3 años de ministerio. Bueno, le tomó 3 años enseñarle a los discípulos para que aprendieran de su amor. Es por esta razón que al darle la encomienda de ir y hacer discípulos, le da la asignación de que también les enseñen a guardar, a poner en práctica todo lo que Él por 3 años les enseñó. Amar al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. Lo maravilloso de todo esto es el que Él estará contigo y conmigo, iglesia. Estará con uno, con todo el que sigue esa enseñanza que está en la Escritura. Todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Frustración porque no oyen el mensaje de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Que de ninguna manera exista tal frustración. A nosotros no nos compete frustrarnos o querer insistir en que la persona venga a los pies de Cristo. Eso le toca al Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y nosotros nos toca hablar la palabra. ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo pues creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El Espíritu Santo que mora en ti, iglesia, que mora en mí como cuerpo de Jesucristo, siendo Él la cabeza, es el que guía a toda verdad y a toda justicia. Te toca a ti hablar la palabra, no tu palabra, hablar la palabra. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y sabes qué, querida iglesia? Métete esto en la cabeza. La palabra de Dios no retorna atrás vacía. No retorna atrás vacía. Si a ti te tocó tal vez 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, muchos años en que esa palabra entrara a tu vida y te estremeciera, eso lo hizo Dios. A algunos puede que le toque menos tiempo, a otros más. A otro puede ser que le pase como le pasó al ladrón que estaba junto a Jesucristo en la cruz, en el Calvario, el cual, en el momento en que estaba, reconoció a Jesucristo, el que estaba al lado de él, como su Señor. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe lo que hubo ahí? Hubo arrepentimiento y confesión de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que ese hombre también profetizó. ¿Qué profetizó? Cuando vengas en tu reino. ¿Dónde vemos esa profecía? En el libro de Apocalipsis, el Evangelio de Jesucristo. El libro o la carta más maravillosa que puede tener todo cristiano, donde puede ver
el futuro glorioso ya escrito, pautado y determinado de la futura redención. Así que el ser humano siempre verá o tendrá dos puertas. Jesús mismo lo dijo. Dos puertas. Una espaciosa, ancha, y otra estrecha y angosto el camino. Y aunque se procura llevar el evangelio de salvación, y que también el anhelo de Jesucristo es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como lo dice en la segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia, cuando le dice en el capítulo 3, dice: mas, oh amado, verso 8, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál promesa? Su regreso por su novia, la novia del Cordero, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca, no alguno, que ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aunque el anhelo de Cristo es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, también es cierto que pocos son los que la hallan. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Por lo que a la hora de ir y hacer discípulos, ¿qué debemos procurar entonces? Lo que debemos procurar, querida iglesia, es buscar personas que se atrevan y se arriesguen a amar a Jesucristo más que a todo, más que a madre, más que a padre, más que a hijo o a hija, más que a nieto o nieta, más que a un amigo, más que a su propia vida, pues a fin de cuentas, solo Jesucristo es el dador de la vida. ¿Cómo resumiríamos todo lo que acabo de hablar? Evangelismo. Evangelismo. Evangelizar. ¿Cómo, Saúl? ¿Hay que hacer una campaña en tal o cual cancha o un parque de pelota? No. Puedes evangelizar persona a persona. Pues si así tú te lo propones, porque Dios conoce tu corazón, sabe el anhelo y las capacidades y las virtudes y tus defectos que tienes. Él va a prepararte y va a poner palabra en tu boca. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios, para que puedas hablarle a otro. Aún así, puedes también utilizar camisas, utilizar gorras, utilizar lo que sea, tratados, cualquier detalle, tener los oídos espirituales abiertos, prestos, para en el momento en que el Señor te lo hace saber el corazón por medio de su Espíritu, cuando te dice: ahora es el momento, Saúl, háblale. Porque hay momentos en que el Espíritu Santo te va a decir: habla. Y hay momentos que te va a decir: cállate la boca. Porque cuando dice cállate la boca, es porque sabe que esta perla preciosa, la palabra de Dios, no se le echa a los cerdos. Pero cuando te dice habla, más te vale que hables.
Así que eso es evangelismo. A mí a veces me han dicho hasta loco, me han dicho como que estoy medio tostado. Porque yo hasta el sucio del carro utilizo para evangelizar. Aprovecho que el cristal de la parte de atrás está sucio y simplemente pongo textos bíblicos. Y el más grande, Cristo viene pronto por su iglesia. Aleluya. Pero esto es locura para los que se pierden. El evangelio de la cruz es locura para el que se pierde. Pero para el cristiano es poder. Por eso, no te avergüences del evangelio, porque es poder de salvación. Así que, iglesia, ve y busca quien quiera amar a Cristo sobre todo y sobre todos. Querido amigo, ¿escuchaste lo que estos 26 minutos llevo hablándole a la iglesia? Y yo soy parte de la iglesia. Así que me he estado hablando también a mí. Para refrescar las cosas que el Señor da y ponerlas por práctica, por obra. Porque sabes que, querido amigo, la salvación es gratis. Costó un precio indescriptible. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero es gratis. ¿Sabes qué? Porque es un regalo de Dios. La salvación es por gracia, no por obra, por nada que tú puedas hacer. Por más que tú quieras intentar ser lo más bueno que tú pretendas ser, nunca podrás obtener la salvación, porque la salvación solamente se obtiene a través y por medio de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo te limpia de pecado. Pero para eso tiene que haber una convicción de pecado. Pero la palabra de Dios es la que te va a confrontar. ¿Sabes por qué? Haz un ejercicio, querido amigo y amiga. Hay una ley moral puesta en tu corazón. Se conoce como los 10 mandamientos. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero querido hermano Saúl, yo no tengo ídolos ni imagen en mi casa. Cuidado, porque no solamente son las imágenes de yeso, ni de madera o de barro. También a veces hacemos de nuestras casas, de nuestros carros, de nuestros hijos, ídolos, poniendo a ellos primero que a Dios. ¿Qué más? Seguimos haciendo ejercicio, querido amigo. ¿Alguna vez has mentido? Y me dirá, todo el mundo miente. ¿Cómo se le llama a una persona que miente? Mentiroso, ¿correcto? Sí. Ok. ¿Alguna vez has robado, querido amigo? Aunque sea algo pequeño. Para Dios no hay cosa grande o pequeña. Robar, es hurtar. Y cuidado, porque un diamante también es pequeño. Y me dirás, sí, he robado. Ok, ¿cómo se llama a una persona que roba? Y me dirás, pues, un ladrón. No. Eres un ladrón mentiroso, porque me dijiste que mientes primero. Así que ya tenemos 3 de los 10 mandamientos, los cuales has fracasado. Y todos fracasan. ¿Alguna vez algo más personal? ¿Has codiciado a la mujer de tu prójimo? ¿Alguna vez has adulterado? No, eso no. Jesús dijo que si codiciaras a la mujer tan solo con tu corazón, ya has adulterado. Así que, querido amigo, nadie se escapa de la ley de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga, el saldo, querido amigo,
el saldo que Dios da. El salario por el pecado es la muerte. Y no la muerte física, porque todo ya está constituido que el hombre viva y muera una sola vez y luego el juicio. Es la muerte segunda, la muerte que es el destino de Satanás y sus ángeles al lago de fuego y azufre. La muerte segunda. Esa es la paga por el pecado. Por eso es que te digo que por más que tú quieras hacer algo, no vas a poder alcanzar y lograr tener salvación. Porque solamente es por Jesucristo quien pagó la multa. Quien dijo, consumado es. Y entonces, al verte en tu condición de pecado, te va a llevar una convicción que vas a pedir auxilio y vas a proclamar, decir, Señor, me arrepiento. Ese es un arrepentimiento, porque la palabra te confronta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese es el que llevo yo hace rato hablándote, de Jesucristo. Y cuando entras en una profunda convicción de pecado, porque la palabra entró a ti y te llevó a fe, fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no ves, te lleva a ver a Jesús, autor y consumador de la fe. Eso va a producir en ti labios, porque sabes que tú no puedes burlar a Dios. Salmo 51:17 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. Así que, querido amigo, cuando tú entras en un profundo arrepentimiento genuino, de corazón, sincero, eso va a producir en ti labios, frutos de labios que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Somos justificados por la fe, querido amigo, por la fe en Jesucristo. La ecuación es en Jesucristo. Fuera de esa ecuación estás destituido de la gloria de Dios. Y he tomado un tiempo para poder explicarte esto con calma, para que puedas comprender y entender que nada puedes hacer excepto arrepentirte de tus pecados, humillarte ante la presencia de Dios, y la poderosa mano de Dios tocará tu vida. Confesarás a Jesucristo con tus labios como tu Señor. Entonces ya no vivirás tú, sino que Jesucristo vivirá en ti. Entonces vas a poner en práctica lo que acabo de hablar durante todos estos 34 minutos. Ir y hacer discípulos a todo el mundo. Iglesia, no te calles. No me voy a cansar de decirlo. No te calles. El tiempo es corto. Cristo viene por su iglesia. Él regresa por su iglesia. Y regresa bien pronto. Más pronto de lo que tú piensas o crees que va a suceder. Que cuando eso ocurra, el Señor te encuentre haciendo lo que dice la Escritura. Velad y orad
para que no entréis en tentación. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Iglesia, vivir la vida Coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga y tengan una excelente noche, tarde o mañana cuando puedan ver este video. Amén.